de noviembre 2025, como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al Punto de Vista el día de hoy. A usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal amaneció? Esperamos que muy bien. Usted y su distinguida familia, con vida, salud y trabajo. ¿Qué más que pedir? Y también la invitación a usted para que se integre a nosotros. Estamos en 5 plataformas digitales, 5, para que se comunique, para que envíe su punto de vista sobre los temas que ponemos a discusión, porque su punto de vista para nosotros es importante, es vital, para conocer, para tener un termómetro de cómo evolucionan, cómo se evalúa por parte de la ciudadanía los problemas atingentes a cada uno de nosotros y que ponemos sobre el tapete de discusión aquí en esta mesa de Radio Punto. Y una aplicación que también es muy efectiva, WhatsApp. Puede marcar usted 2412-9570, 2412-9570, escribe su punto de vista, le pone enviar, nos llega, lo compartimos, así de fácil. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es importante, todo depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Es cuestión de percepciones. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso y lo tengo a la mitad. Le pregunto a usted cómo lo ve, usted me dice, pues está medio lleno. Le pregunto a alguien más, pues está a la mitad y es cuestión de percepción. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, sobre la economía de Guatemala, que tuvo una buena noticia para algunos la pasada semana, porque se recuerda usted que cuando entra este señor Donald Trump, ¿lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Sí, el mandatario de Estados Unidos, que por cierto hoy se encuentra encerrado en un escándalo con esto del caso Epstein. Pues el señor Trump impone aranceles y Guatemala, pues, a pesar de ser un socio comercial muy cercano a Estados Unidos de América, se ve afectado. Nos imponen aranceles del 10% a los productos guatemaltecos. Hay una serie de discusiones y precisamente la semana pasada la ministra de Economía, el presidente Bernardo Arévalo, anuncian, y por acá tengo las palabras del presidente Arévalo, señala que más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero. La gran mayoría del resto de productos quedará con un 10% de arancel. Este es el resultado de la sólida relación entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de América, afirma el mandatario. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado que vía Zoom ya nos acompaña, el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía y actualmente consultor y analista económico. Doctor Velázquez, como siempre, qué gusto me va a saludarlo. Muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, doctor Leo, a usted, a su equipo de trabajo, a toda su audiencia nacional e internacional, a los hermanos migrantes. Y vea usted, ya me escribieron desde España. Nos escucha el empresario Valentín Martínez del sector energético, que está apoyando el desarrollo de plantas de energía en Guatemala y líneas de transmisión, que está muy interesado en escuchar lo que vamos a hablar. Excelente, doctor Velázquez. Pues me gustaría iniciar con su punto de vista sobre este anuncio que hace el gobierno de los aranceles, que posiblemente para el mes de enero 2026, pues los aranceles sean cero. Pero la duda que existe, y por favor usted que es el experto no la indica, es, se habla de que para el mes de enero posiblemente ingresen productos agrícolas guatemaltecos a Estados Unidos con arancel cero. Pero mi duda radica en lo siguiente. Según el Customs and Border Protection, CBP, los productos cubiertos por esta orden ejecutiva ingresan con arancel cero desde el 13 de noviembre. ¿Cómo entender estas dos fechas, doctor Velázquez? Bueno, excelente tema, doctor Leo. Felicitaciones por abordarlo. Y tenemos que abordarlo desde 3 perspectivas concretas. Uno, desde el punto de vista de la geopolítica. Es decir, tenemos que comprender que desde la llegada de la administración actual en enero de 2024, hay un cambio del manejo de la política en el mundo. Y eso conlleva
un cambio en la geoeconomía, es decir, en el manejo de la economía a nivel mundial. Y adicionalmente, este tema conlleva mucha dosis de elemento político y, por supuesto, de comercio nacional. Entonces, fríamente, el mundo cambió en enero de 2024 y bajo ese esquema que el mundo cambió desde el punto de vista del juego del poder, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del comercio internacional, si lo vemos es un balance positivo porque hay países que tienen más arancel, algunos 20, algunos 50, algunos 100, todavía eso está indefinido o todavía está por decidirse. Entonces, como diríamos en el refrán popular, del lobo un pelo. En ese sentido, el 70% pareciera bien porque nos ayudará a exportar a Estados Unidos el 70% de nuestra oferta exportable, es decir, 7 de cada 10 productos van a poder entrar con arancel cero y 3 de cada 10 productos o categorías van a entrar con un 10% de arancel, que dicho sea de paso es una de las tarifas más bajas a nivel mundial. Pero hay que contemplar que México en este momento está a 0% arancel. Entonces ahí nosotros tenemos esa desventaja de un 10%. Entonces, este sería mi primer comentario, doctora Leo. Y para responder puntualmente sobre las interrogantes suyas, si es el 13 de noviembre que cobra vigencia o si es en enero, en el documento que libera la Casa Blanca es muy enfático en decir, en las próximas semanas ambos países finalizarán el acuerdo, los prepararán para su firma y completarán los procedimientos legales internos como muestra de confianza en los compromisos de Guatemala a Estados Unidos. Eliminará aranceles recíprocos para exportaciones de Guatemala que no puedan producirse suficientemente en Estados Unidos como ciertos textiles y productos del DR-CAFTA. Y además, el gobierno de Guatemala ha indicado que el miércoles de la semana entrante, o de esta semana, darán a conocer los documentos. Entonces, lo que estamos hablando en este momento, doctora Leo, no hay nadie que pueda decir que ya oficialmente tiene un listado y que es 1, 2, 3, y que el 99, 100 y 101 quedan con 10%. Eso lo podremos afirmar hasta que tengamos el documento. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de que el mundo cambió y logramos ya un 70%, queda una tarea para el gobierno de Guatemala de qué debemos hacer como país para lograr el 30% que ya teníamos con arancel cero desde el 2006 en el marco del DR-CAFTA, lo podamos recuperar al arancel cero. Entonces, en el lenguaje de Estados Unidos, diríamos algo así como "It is a sweet and sour deal business", el que tenemos en este momento. En español sería, es algo así como un acuerdo comercial agridulce, porque si ya teníamos el 100 y ahora tenemos el 70, quiere decir que retrocedimos. Entonces no podemos salir a decir como Superman, ¿verdad? Que conquistamos el mundo y en ese sentido lo que nos está afectando es que el mundo cambió. Por supuesto que es positivo para el nearshoring, la relocalización de plantas para el desarrollo energético, y tenemos que trabajar en ese reto del 30% que nos hace falta. Recordemos que de cada quetzal, de cada dólar que estamos exportando, un 33%, es decir, 33 centavos se van a Estados Unidos, 33% se van a Centroamérica, siendo El Salvador uno de nuestros mayores socios comerciales, pero la región es muy importante,
el 33%, es decir, 33 centavos al resto del mundo. Es ahí donde tenemos un gran reto, doctor Leo. Ahora, doctor, ayúdanos a entender esto, por favor. He conversado con algunas personas con conocimiento de economía y me indicaban cómo entender esta lógica, si se le puede llamar así. Es porque Estados Unidos realmente tiene esa apertura en su gobierno actual del señor Trump hacia países como Guatemala, o es que el señor Trump, al imponer esos aranceles arbitrariamente al inicio de su mandato, no previó que con ello iba a desabastecerse su mercado interno, porque en la Unión Americana no se puede producir de todo, como lo hacemos en países tan ricos como el nuestro en cuestión agrícola. Y entonces hoy, al ver que su mercado ya no es autosuficiente, pues da la impresión de que políticamente está actuando de manera correcta, pero no es eso. Productos como los que tenemos en Guatemala le son necesarios para suministros de su mercado. ¿Podría ser esa lógica, Sí. doctor Velázquez? Dos respuestas a sus preguntas, doctor Leo. Solo antes comentar que Argentina y Ecuador, que fueron puestos en la misma categoría, junto a Guatemala y El Salvador, definitivamente salen ganando, porque acuérdese que Argentina y Ecuador no tenían ningún acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces, para Argentina, el presidente Milei; para El Salvador, el presidente Bukele, estos son grandes logros. Definitivamente muy importante el avance para ellos, porque no contaban con un acuerdo de libre comercio. Ellos sí se sacaron la lotería, básicamente. Mientras para Guatemala, que hemos sido muy obedientes, no deliberantes y disciplinados en todo lo que nos ha pedido Estados Unidos, pues me parece que no estamos siendo tratados equitativamente. Nosotros deberíamos estar en 0% de arancel. Ahora, en cuanto a su última pregunta, dos temas muy puntuales. Muy cierto lo que usted dice. Estados Unidos le está dando 0% de arancel, en este caso a Guatemala, de productos que ellos no tienen una producción competitiva o no los producen. Es decir, ellos los necesitan, y además que la política de aranceles, que vino como un terremoto a nivel mundial, definitivamente ha causado cierto desabastecimiento en Estados Unidos, ha causado un encarecimiento de ciertos productos, ha causado una inflación. Entonces eso les pega a ellos una presión política, y ahí es donde están liberando estos aranceles para los productos que necesitan. Sin embargo, aquí viene la segunda parte de mi respuesta. La política de el anzuelo, la carnada y el garrote, ¿sí? Eso nos lleva a básicamente como cuando estábamos en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, hablo de los años 70, años 80, donde habían decisiones políticas: si estás alineado a mis objetivos, si sos aliado, si sos obediente, no deliberante, entonces te doy acceso a mis mercados. Caso contrario, te castigo y te cierro los mercados. Es decir, que ahora se está utilizando más ese mecanismo. Desde el punto de vista empresarial, no importa si somos guatemaltecos, estadounidenses, españoles o judíos o árabes, definitivamente hay un retroceso en la certeza jurídica, porque Estados Unidos dice the rule of law, es decir, la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, la certeza jurídica, y dar un paso atrás en un acuerdo que ya teníamos, un acuerdo que estaba depositado en la Organización Mundial del Comercio,
no es una buena señal, pero aquí viene la presión para el gobierno de Guatemala. Y no solo le cae a este gobierno, le cae a los anteriores. Definitivamente, como país, no hemos hecho nuestra tarea de que cada vez que firmamos un tratado de libre comercio, un acuerdo de alcance parcial, tenemos que hacer un plan de acción concreto, con objetivos, con metas, con fechas, con responsables de qué es lo que necesitamos hacer para la implementación y aprovechamiento de estos tratados comerciales. Y en ese sentido, sí nos faltó una cintura política como país de poder hacer valer todo lo que nosotros significamos para Estados Unidos. Y con mucho gusto podemos seguir hablando de esos temas durante el transcurso del programa. Pero en eso, para ser puntual en la respuesta, sí, definitivamente el factor de la demanda interna, la necesidad de productos que tiene Estados Unidos, pues le creó una presión, y ahí es donde lo van a ir manejando políticamente con los aliados, como ellos así lo definen, y en este caso estamos nosotros en primera fila. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Lotería Santa Lucía, en cada cachito, en cada billete, se ve y se escucha tu corazón. Premio ganado, premio pagado. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana conversamos por la vía del Zoom con el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico, sobre el anuncio que hace el gobierno de Guatemala de que productos agrícolas guatemaltecos ingresarán a Estados Unidos posiblemente en el mes de enero 2026 con arancel cero tras nueva medida ejecutiva. Tengo por acá algunos comentarios, doctor Velázquez. Sergio Antonio Hernández dice: la política de Estado en Guatemala no está dirigida para tener una economía que beneficie el bien común. Es un sistema para beneficiar solo a las élites arcaicas y perversas del país. Qué bueno que no seremos afectados por los aranceles de Estados Unidos, pero en realidad los pobres seguirán siendo pobres y la mayoría seguirá sobreviviendo. Carlos Alberto Berríos Arauz dice: para todos los que acusaban al gobierno del doctor Arévalo de comunista y socialista, que iba a expropiar la propiedad privada y los medios de producción, intervenir y estatizar la economía, queriendo asustar a toda la población con el petate del muerto, ahí tienen un gobierno defendiendo a los productores y empresarios guatemaltecos, negociando hábilmente con el monstruo capitalista del norte. Son algunos de los puntos de vista, doctor Velázquez. Bueno, yo le quisiera decir al primer radioescucha, primero, qué bueno que sigue su programa, doctor. Segundo, yo personalmente conozco a productores del área rural, gente muy humilde, muy modesta, sin embargo, con el parámetro que nos caracteriza a todos los guatemaltecos, que somos gente trabajadora, somos gente emprendedora. Dicho sea de paso, recientemente se hizo una encuesta a nivel nacional donde salió que el mayor objetivo, lo que la mayoría de la gente anhela en toda Guatemala, es ser empresario. ¡Qué bendición! Y en ese sentido, yo le diría a este oyente que conozco, es más, el jueves voy a estar en Tecpan en la graduación de cerca de 500 mujeres empresarias indígenas, que voy a moderar un foro donde hay exportadores que son dueños de microempresas, de empresas pequeñas. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ver al mundo como nuestro mercado, ver un enfoque integral para la competitividad global, es decir, cómo mi empresa de productos y servicios, no importa en qué comunidad, por muy lejana esté en el área rural, tengo una oportunidad, si me pongo las pilas, de exportar al mundo. Entonces, sí conozco a mucha gente, y decirle también al oyente que cerca del 80% de la economía que se genera en Guatemala viene de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y sobre el segundo tema,
es que no es que el gobierno de Guatemala, de Arévalo, le esté haciendo un favor a Guatemala, es que es su obligación constitucional, se lo manda la Constitución Política de la República, de tomar todas las acciones políticas necesarias para el desarrollo de los guatemaltecos. Y en este caso, por supuesto, darle todo el apoyo a las inversiones, a los empleos, a las oportunidades y al desarrollo para que la gente no esté migrando hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros tenemos mucho que ofrecer, le hemos ofrecido mucho a Estados Unidos y también estamos siendo un elemento muy importante de estabilidad en la región. Recordemos que Guatemala es la mayor economía de la región, cerca del 37%, es decir, de cada 10 dólares que se producen en la región, 4 se están produciendo en Guatemala y el resto en los países centroamericanos. Adicionalmente, somos el país con mayor población, ya estamos llegando a cerca de 20 millones de personas, y habría que recordarle a Estados Unidos que también tenemos 5 millones de guatemaltecos que están contribuyendo al desarrollo de la economía de Estados Unidos, y eso se ve reflejado en las remesas, en un crecimiento de 2 dígitos que este año va a sobrepasar los 23,000 millones de dólares. Somos el segundo país en el mundo en recibir remesas de Estados Unidos, pero este no es un regalo del tío rico Pato Donald, ¿verdad? Esto no es un regalo, esto es un trabajo tesonero que nuestros héroes migrantes están desarrollando y están contribuyendo a la economía de Estados Unidos. Entonces, si son capaces de mandar cerca de 23,000 millones de dólares al año, multiplíquelo usted por 5, que es el ingreso que ellos pudieran estar teniendo allá, o por 10. Entonces, esta gente está teniendo alrededor de 200,000 millones de dólares de ingresos, y multipliquemos cuánto estamos contribuyendo como Guatemala a la creación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, que somos un socio muy importante. Adicionalmente, recordemos los acuerdos que hay en temas de seguridad, en temas del combate al crimen organizado, al narcotráfico, donde Guatemala prácticamente colabora con Estados Unidos, y máxime, si vimos las noticias de ayer, donde el presidente Trump declara ya como una organización terrorista internacional a un grupo de Venezuela, y donde eso les va a permitir accionar a ellos ya inclusive fuera de Estados Unidos con los objetivos que ellos consideren que son letales a su seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, Guatemala es un país que alinea perfectamente los intereses de Estados Unidos. Es más, hemos estado apoyando a Estados Unidos en distintas visiones. Dentro de los 12 compromisos de Guatemala, que los tengo acá en mente, menciona 12 veces Guatemala se compromete a, Guatemala se compromete a, Guatemala se compromete a. Entonces, este no es un almuerzo gratis. Es más, estamos sacrificando la relación con China, porque Estados Unidos nos dice no tengan relación política con China. Sin embargo, todo el continente americano tiene relación política con China y relación comercial, incluyendo el propio Estados Unidos, incluyendo México y toda Centroamérica. Somos el único país que no tiene esa relación. Entonces, en ese sentido, yo insisto mucho que el gobierno de Guatemala se tiene que poner las pilas para lograr el 30% que nos hace falta para llegar a tener la totalidad y regresar a lo que ya teníamos en CAFTA y empezó a entrar en vigencia desde el año 2006. Ahora, doctor Velázquez, estos datos usted los conoce, pero para referencia de muchos guatemaltecos que desconocemos el enorme potencial que tenemos en exportaciones, por acá tengo unos datos de Agexport que indican que en el año 2024 Guatemala exporta a Estados Unidos de América 834.2 millones de dólares en banano,
$381.5 millones en café. Este año, dice, el monto será mayor derivado a los precios récord que registra el grano. Además, en 2024 exportamos 166.6 millones en plátano y más de $300 millones en distintas frutas. ¿Esto qué nos indica, doctor Velázquez? Que somos un país bendecido por Dios agrícolamente y que tenemos gente digna, honesta, honrada, trabajadora, que sin estar metida en política, produce para sacar al país adelante. Ratifico lo que decía anteriormente. Guatemala, un país trabajador. Guatemala, un país emprendedor, un país de oportunidades, un país que necesitamos salir de la crisis política en la que estamos desde hace varios años. Necesitamos salir con un liderazgo objetivo, viendo hacia el mundo y donde nos enfoquemos en elevar la competitividad integral para insertar a Guatemala en el mundo. Si alguien me dice, podemos triplicar, podemos quintuplicar las exportaciones de Guatemala, la respuesta es por 10, definitivamente. Nosotros tenemos todos los recursos. Al día de hoy somos la 9ª economía de América Latina y en un esfuerzo sostenido deberíamos de ser la 5ª economía de América Latina. Es decir, que ya la población, la posición estratégica, los 46 motores de la economía en Guatemala, definitivamente tenemos mucha capacidad y le doy algunos ejemplos concretos. Estamos en este momento en un proceso como país del desarrollo energético, es decir, la generación de más energía con hidroeléctricas, con plantas solares, aprovechar la energía del viento, la energía de los volcanes, y solo ahí, más las líneas de transmisión, deberíamos de estar atrayendo cerca de $10,000 millones. Es decir, que es una etapa muy importante para Guatemala. Así que hacemos una invitación a los empresarios de la energía a invertir en Guatemala, y por eso es que el empresario de España, que le decía Valentín Martínez, seguía con atención este programa. Ese es un ejemplo concreto. Otro ejemplo que cambió el mundo desde el coronavirus, marzo de 2020, el rompimiento de la cadena productiva, la relocalización de empresas, el nearshoring, es decir, el establecimiento de plantas de producción que hoy están en Asia, que están en otras latitudes y que ya se están instalando en Guatemala. Esto definitivamente lo venimos trabajando más enfáticamente desde el año 2008. Personalmente he estado bastante relacionado a este tema y seguimos cada día más, y viene un boom en este caso, doctor Aleu, y le puedo dar muchísimos casos más, pero ahí es donde el gobierno, la República de Guatemala, tenemos que comprender que tenemos que hacer inversiones en carreteras, tenemos que hacer inversiones en aeropuertos, en puertos, en más energía, en más líneas de transmisión. El Congreso de la República de Guatemala se tiene que poner las pilas en destrabar la ley de alianzas público-privadas para que los proyectos no tengan que pasar por el Congreso, aprobar la ley de infraestructura, aprobar todas las leyes que conlleven elevar la competitividad de Guatemala para ser un país más exportador. Pero ser un país más exportador implica que tenemos que atraer más inversiones de capital, implica la infraestructura que ya indiqué, implica capacitar más a nuestros recursos humanos, implica llevar las inversiones a los 340 municipios, a las 33,000 comunidades de Guatemala, a los 22 departamentos y pensar con una mentalidad competitiva. ¿Lo podemos hacer? La respuesta es sí, definitivamente, doctor Aleu, y nos da mucho gusto de ver de que cada vez más gente está trabajando para tener una globalización de la economía del mundo. Ahora estamos hablando de temas de la agricultura, de temas industriales,
agroindustriales, del sector energético, del sector logístico. Deberíamos de desarrollar el corredor interoceánico, es decir, conectar el Pacífico al Atlántico a través de un tren de carga, pero esto no es nada nuevo, esto ya lo tuvimos, doctor, hay que recuperarlo, hay que recuperar el tren Pacífico-Atlántico desde la frontera con México hasta El Salvador, con Honduras, los circuitos que ya teníamos en el oriente también. Acuérdense que en el año de 1871 ya teníamos un tren eléctrico, el ferrocarril de los Altos, es decir, que esto no es nada nuevo, necesitamos entrar o regresar, más bien dicho, a ese enfoque de un crecimiento por lo menos de un 7% anual de la creación del Producto Interno Bruto. El presidente Álvaro Uribe lo logró en 2 periodos de su mandato en Colombia, duplicó la economía. Chile lo ha hecho, que por cierto, felicitaciones a Chile, que está despertando y pareciera que cambia de rumbo hacia la derecha ahora, donde ha incrementado sus exportaciones a todo el mundo. Hablábamos hace un momento de que básicamente enfocamos nuestras exportaciones a Estados Unidos, Centroamérica y el resto del mundo, pero nos gustaría ver una matriz de exportaciones más diversificada, es decir, más destinos de exportaciones. No solo tenemos que pensar en Estados Unidos, porque todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos, pero le tenemos que vender más a Colombia, le tenemos que vender más a Perú, le tenemos que vender más a Panamá, le tenemos que vender más a Europa, le tenemos que vender más a Corea. Hay productos que estos países no producen y que nosotros sí producimos. Y hay que tomar en cuenta que los países catalogados como desarrollados versus los que estamos en vías de desarrollo, estos países, regresando al caso de Estados Unidos, cada vez su economía está más concentrada en servicios, más concentrada en tecnología, en conocimiento, en la inteligencia artificial, mientras que nosotros tenemos una economía más agrícola, más agroindustrial, y hay muchísimo que avanzar en lo que es la industria, es decir, qué fases que otros países ya pasaron, nosotros las debemos de recorrer con menor esfuerzo, con menores inversiones. Tenemos que dar un salto cuántico, tenemos que aprovechar lecciones aprendidas para ya no estar en prueba y error, sino que ir más directos al grano y por ende dar el boom que necesitamos. Así que el emprendimiento, la empresarialidad, las inversiones, los empleos y las oportunidades es lo que nos va a llevar hacia el desarrollo, doctora Leo, pero tenemos que pensar en cómo exportar más al mundo. Antes de ir a la pausa voy a compartir otros puntos de vista. Doctor Velázquez dice, buen día, estoy feliz de escuchar que hay apoyo para los productores del área rural, producir café, frijol, maíz y generar mano de obra y que nuestros productos sean aceptados en Estados Unidos y el mundo. Necesitamos apoyo del gobierno. Gracias por este programa y entrar a nuestros hogares por Radio Punto nos indica. Otro punto de vista dice, somos gente trabajadora y Dios nos ha dado un tesoro de tierra y clima. Otro punto de vista, usted ya dio la respuesta, pero voy a leerlo, dice, me gustaría preguntar qué implica el nearshoring para Guatemala con el acuerdo. También tengo puntos de vista vía Facebook Live. Hay uno que me envía Alberto Núñez Lossi, dice, ningún país, por muy poderoso que sea, es autosuficiente y puede producir todo lo que consume, siempre necesitará de los otros y necesitamos tener negociadores hábiles y con experiencia en comercio internacional para lograr acuerdos que beneficien a los productos y empresarios guatemaltecos. Otro punto de vista de Danilo Lorenzana dice, le encanta vender humo al gobierno. Es mentira de que el gobierno está negociando porque esos impuestos no existían, pero el gobierno de Trump los puso como forma de presión para erradicar la corrupción y narcotráfico que no querían colaborar. Esos son algunos de los puntos de vista. Doctor Velázquez, voy a la pausa y continuamos conversando con usted. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos.
acaba de salir del trabajo y no sabe qué pasó en el día. Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Detenidos portaban armas de fuego sin la licencia respectiva. Un ataque armado dejó como resultado a un hombre fallecido en el interior de un tren. No se preocupe. Punto Informativo le pone el tanto en su tercera emisión de 17 a 19 horas. Lo más relevante en política, cultura, deportes y más. Punto Informativo, tercera emisión. Solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Nos acompaña vía Zoom el doctor Luis Velázquez. Estamos conversando sobre qué productos agrícolas guatemaltecos podrían ingresar a Estados Unidos de América con arancel cero a partir de enero 2026, posiblemente tras una nueva medida ejecutiva. Otro punto de vista, doctor Velázquez, de Edgar Barrios, dice: si saben que este gobierno impuesto por fraude y ahora dándole pleitesía a Estados Unidos hace ver como un gran logro la supuesta negociación, cuando las negociaciones son y fueron secretas y no se sabrá qué se negoció, aparentemente en 10 años. ¿Qué se negoció a espaldas del ciudadano de a pie? Se pregunta Edgar Barrios. Ahora, doctor Velázquez, en la fase final del programa, pues le voy a plantear esas inquietudes, porque obviamente hay compromisos, ¿verdad? Estados Unidos no simplemente porque les caigamos muy bien nos dicen les voy a dejar arancel cero, no. Nos comprometió Estados Unidos, nos obliga a asumir compromisos. Dice coloquialmente que el que se compromete, y entonces, ¿a qué se comprometió Guatemala? Y le pregunto esto sobre si podemos cumplir esos compromisos. 1. Nuestro gobierno, a cambio de lo que estamos conversando, se comprometió a simplificar y digitalizar los trámites. 2. El gobierno de Guatemala se comprometió a eliminar de restricciones a la importación de bienes remanufacturados y la aceptación de las normas automotrices de estados. 3, y este es importantísimo, otro compromiso que asumió el gobierno de Guatemala fue el reconocimiento de propiedad intelectual. Todo lo que tenga que ver con contrabando o uso de marcas no autorizadas son los 2 puntos más importantes. La protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual, incluyendo la aplicación de tratados internacionales. Guatemala debe facilitar el comercio digital y abstenerse de imponer impuestos a los servicios digitales estadounidenses y controlar el pirateo de streaming y otras plataformas digitales ilegales. En cuanto a procesos aduaneros, Guatemala se compromete a implementar prácticas regulatorias para prohibir la importación de productos que son generados mediante trabajo forzoso u obligatorio. Para el cumplimiento de esta cláusula, se proponen reformas a leyes vigentes. Y otro compromiso de Guatemala es tomar medidas para restringir el acceso de las adquisiciones de países que no tienen un acuerdo de libre comercio, siempre y cuando esos productos ya estén cubiertos por las naciones que sí tienen firmado un convenio de este tipo. Con ese abanico de compromisos, no sé a cuál le quiere entrar usted primero, doctor Velázquez. Bueno, son 12 compromisos, doctora Leo. Era lo que yo le decía, el documento indica Guatemala se compromete a, está 12 veces. Y quisiera indicar que esos compromisos no son compromisos del gobierno, son compromisos de la República de Guatemala. Así es decir, que con este gobierno u otro los tenemos que cumplir. Pero también varios de ellos no solo le benefician a Estados Unidos, es que nos benefician también a nosotros los guatemaltecos y nos beneficia en el comercio que hagamos con otros.
Podemos comentar los 12, pero eso nos llevaría el programa completo, doctor. Voy a seleccionar uno. Sí. La digitalización de todo lo que tenemos que hacer en el comercio internacional, dice ahí. Sin embargo, yo le agregaría algo más, porque la digitalización per se, es decir, solamente utilizar la tecnología, no necesariamente va a ser lo más eficiente. Vea usted con algunas empresas que están en la tecnología de comunicaciones o con las aerolíneas o otras, ¿por qué decir? Tienen apps, tienen página electrónica, tienen redes sociales, tienen chatbots, pero no resuelven. Y en ese sentido ahí vemos que mucha gente inclusive tiene que ir personalmente porque no resuelven. Entonces digitalizar, qué bueno, pero hacer eficiente que las normas, las políticas y los procedimientos tengan un proceso de solución inmediata y una eficiencia. Y a mí me pasó, y lo debo de decir, por ejemplo, el WhatsApp, que todos lo usamos, en uno de mis teléfonos no me funciona una traducción simultánea. Ya fui a la empresa donde compré el teléfono, Samsung, ya fui a Claro, no resuelven nada. Estuve en comunicación con la plataforma WhatsApp, 15 veces le expliqué al robot y me dijo que sí entendía y nunca me solucionó. Y le pedí hablar con una persona y me dice, en WhatsApp no tenemos servicio al cliente personalizado, persona a persona. Entonces al día de hoy no me han resuelto absolutamente nada. Y eso nos lleva a la eficiencia. Entonces, en estos temas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, el área de regulación y control de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, en el área de regulación y control también de fertilizantes y los productos fitosanitarios y los agroinsumos, más que tener una digitalización, tienen que tener una eficiencia digitalizada donde se cuente el tiempo no en semanas, ni en días, ni en horas, sino en segundos. Es como cuando usted quiere hacer una transferencia de un banco a otro. Ahí el sistema está verificando digitalmente en sus bases de datos alrededor de unas 70 variables, pero en términos de 10 segundos usted logra hacer la transferencia o saber si ya le transfirieron o si tiene saldos o si un cheque ya fue pagado, etc. Así es como debe de funcionar el gobierno electrónico. Ese es un tema. Los barcos, por ejemplo, que están en el Pacífico, en el Atlántico, no podemos tener 40 barcos en fondeo esperando a ser descargados. Esos barcos tendrían que ser descargados máximo en 72 horas continuas, sábados y domingos, sin necesidad de demoras, porque cada barco de estos nos está costando $50,000 por día perdido, y eso hay que cargárselo a las exportaciones y a las importaciones. O lo paga el consumidor aquí en Guatemala, o los exportadores estarán perdiendo competitividad y teniendo menos utilidad, porque eso no lo va a reconocer el mercado de Estados Unidos. Ellos van a decir, ese es problema de ustedes. Entonces, en ese sentido, esos 12 compromisos, como sin TLC con Estados Unidos, la mayoría deben de ser parte de un plan integral de desarrollo para la competitividad de Guatemala. Para que, y aquí aprovecho para opinar un poco sobre el nearshoring que usted me preguntaba hace un momento. Cuando viene el coronavirus, se dio lo que es el rompimiento de la cadena productiva, es decir, que Estados Unidos o cualquier otro país sí podía producir un bien en una industria, pero le faltaban partes, y estas partes o insumos se producen en otro lugar. Entonces, aunque tenga la maquinaria, el equipo, el recurso humano preparado, y aunque tenga ciertos componentes, no puede entregar el producto final porque le hacen falta otras partes que vienen de otro país, y los barcos se quedaron atracados en los puertos 3 meses esperando que hubieran contenedores disponibles,
los incrementos de los gastos de logística. Un contenedor de $3,000 llegó a costar $15,000 o $18,000, en fin. Entonces ahora eso significa que hay que tener una reubicación, una relocalización. A eso se le llama el nearshoring, algo más cercano de dónde producir, porque no es lo mismo producir en Guatemala, que por el Atlántico va a estar en 2 días y medio en Florida, y por el Pacífico vamos a estar a 4 días y medio en California, a esperar 15 días o 21 días si viene de Asia. En ese sentido, ahí es donde Guatemala tenemos una gran oportunidad, una gran fortaleza, y hacemos una invitación a las empresas a reubicar sus plantas de producción en Guatemala, en el Pacífico, en el Atlántico, en el centro. Eso es en una síntesis el tema del nearshoring. Aprovecho también para tomar algunos comentarios de su audiencia, doctor. Ahí alguien decía, pero se están olvidando del recurso humano. El recurso humano definitivamente es nuestro recurso más importante. Es el recurso humano que tenemos que capacitar, tenemos que preparar, tenemos que actualizarlo para incrementar sus destrezas, sus capacidades y que podamos producir en mejor forma. Y Guatemala, somos tan buenos, doctor, si no estuvieran 5 millones de guatemaltecos produciendo en Estados Unidos, y eso se ve reflejado en las remesas que están mandando. Alguien también hablaba, somos un gran exportador, pero tenemos pobreza y tenemos grandes retos en el tema social. Sí, definitivamente. No somos una panacea, definitivamente, pero el tema de la pobreza lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en China, lo vemos en Japón, lo vemos en India, en todos lados. Sin embargo, nos está faltando que el gobierno central, los gobernadores departamentales, los alcaldes municipales, los síndicos, los concejales, los diputados distritales se enfoquen en llevar inversiones de capital a sus municipios, a sus comunidades. Así que, señores alcaldes, síndicos, concejales y diputados distritales, gobernadores, no hay que espantar las inversiones. Al contrario, las inversiones necesitan alfombra roja, las inversiones necesitan darle la bienvenida. Las inversiones y los empresarios les debemos de dar las facilidades para que a la brevedad posible vengan a invertir y crear los empleos y las oportunidades y con ello el desarrollo. Si seguimos tomando en cuenta varios puntos de los 12 compromisos, doctora Leo, también hay retos que han planteado ahí en el sector de la propiedad intelectual, combatir la falsificación, combatir el contrabando, porque también eso es evasión. Y más que ser solo un interés de Estados Unidos, también a nosotros nos interesa que se combata de parte del gobierno, de parte de la SAT, a los piratas. Por ejemplo, no podemos tener vuelos de helicópteros o de drones o de aviones piratas. Es decir, que ahí el gobierno, la Dirección General de Aeronáutica, el Ministerio de Comunicaciones, tiene que exigir que se cumplan las regulaciones, porque además de que están evadiendo impuestos, están poniendo en riesgo la seguridad de sus pasajeros. De igual forma, no podemos estar permitiendo que vengan productos de otros lugares con marcas falsificadas, con productos o insumos de dudosa procedencia, porque ponemos en riesgo la salud de los guatemaltecos. Tienen que tener sus registros sanitarios y sus registros fitosanitarios. Y por supuesto también ahí en esos compromisos se menciona el tema del ambiente. Tenemos que hacer que las empresas tengamos el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la normativa. No podemos hacer desarrollos de proyectos sin el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, las licencias de construcción, las medidas de mitigación, los análisis de riesgo, etcétera. Pero también las autoridades tienen que ser eficientes en otorgar estas licencias, estos permisos, y tiene que ser sin dar ninguna mordida, porque aquí tenemos que hablar claro, doctor. Si queremos que hayan inversiones, pues a los empresarios no les debemos de complicar la vida, porque si no, muy fácil se van a otro lado. Quedo optimista de que estos compromisos de los cuales hemos hablado, definitivamente sí los debemos de cumplir. Y es ahí donde el gobierno
primero tiene que hacer público qué fue lo que negoció. Lo mencionaban hace un momento en uno de los comentarios, porque hasta este momento el gobierno sale con bombos y platillos y que es un buen acuerdo, pero no dicen de qué. Entonces hay cierta incertidumbre, hay mucho secretismo y ya es tiempo que el gobierno dé a conocer los listados al más mínimo detalle, y porque esto no tiene que ser un secreto. El gobierno negoció en nombre del pueblo de Guatemala. Por lo mismo, tiene que abrir esos listados y tenemos que conocer de qué estamos hablando. Y segundo, el gobierno, sin que se termine este año a la brevedad posible, tiene que hacer un plan de acción bien concreto, objetivo, meta, cuándo inicia, cuándo finaliza, cuál es su indicador de éxito, qué instituciones son las responsables de implementar cada uno de los 12 compromisos. Y adicionalmente, también el gobierno tiene que presentar un plan de qué medidas está tomando para lograr que el 30% de los productos que ya teníamos con cero aranceles, finalmente lo logremos, doctor Alejo. Pues qué interesante. Y en el punto donde indica usted, doctor Velázquez, que el gobierno no ha dicho realmente sobre esto, cuándo se va a clarificar o a confirmar, pues yo sí, en alguna medida, estoy de acuerdo con lo que decía la ministra de Economía en esa conferencia de la prensa. Ella decía que por cuestiones de protocolo y de confidencialidad, y como es un convenio entre estados, pues hay una norma que impide que el gobierno de Guatemala se apresure a indicar los contenidos de este acuerdo. Y no será sino hasta que los protocolos estén firmados por ambos países que ya hay luz verde para hacer público qué productos de Guatemala pues van a quedar exentos. Ahora tengo ya para concluir, doctor Velázquez, una inquietud que me parece muy importante, como las que han ingresado, por supuesto. Dice que bueno que mencionaron los compromisos, porque de eso no dijo nada el señor Arévalo. ¿Cuáles serían las consecuencias de incumplir con esos compromisos? Pregunta nuestro internauta vía WhatsApp. Excelente pregunta. Las consecuencias de incumplir con estos compromisos sería que nos regresen al 10% o que puedan subir ese arancel. Es decir, que esto es serio. Este es un convenio, es un contrato, es un acuerdo de comercio que le tenemos que dar la seriedad de cumplirlo al 100%. No es una opción, no es algo que está a libre albedrío si queremos cumplirlo o no. Es que ya es un compromiso y es ahí donde los políticos fallan. Es ahí donde los políticos tienen que comprender que el objetivo de que ellos lleguen a la posición que están no es para tener poder, es para servir, es para apoyar el desarrollo integral, en este caso, de la población de Guatemala. Así que por eso yo decía que más que un compromiso de gobierno, es un compromiso de la República de Guatemala, que lo tenemos que tomar fehacientemente, lo tenemos que tomar con convicción y con compromiso de que lo tenemos que cumplir al 100%, porque de lo contrario podríamos perder lo que ya hemos alcanzado. Ahora, esto no es nada nuevo, doctora Leo. Acuérdese que desde febrero de este año, es decir, ya hace casi 9 meses, cuando se dio a conocer de que iban a venir incrementos de los aranceles, ya el Departamento de Comercio de Estados Unidos liberó un documento donde ya hablaban de los temas de la SAT, hablaban del crédito fiscal, hablaban de la presa de expedientes de medicamentos en el Ministerio de Salud, de alimentos en el Ministerio de Salud, cerca de 40,000 expedientes aproximadamente, de los expedientes en el Ministerio de Agricultura para fertilizantes y agroinsumos y los registros fitosanitarios, hablaban de las trabas al comercio, hablaban también de la burocracia. Esto no es nuevo y yo ratifico que con o sin TLC, el gobierno, o más bien dicho, la República de Guatemala, debemos de tener un plan de acción bien concreto. No es la lista Santa Claus, no es una poesía, no es una declaratoria, no es una loa, sino que tiene que ser algo muy concreto, punto por punto, qué, cómo, quién, cuándo, dónde y qué,
vamos a lograr para elevar la competitividad? Tenemos que medir la competitividad, las inversiones, los empleos, las oportunidades, la creación de riqueza y la facilitación del comercio en los 340 municipios. Y para los alcaldes, consejos municipales y síndicos y concejales, el reto es medirlo dentro de su municipio. Entonces, si tomamos como ejemplo Joyabás, Quicheo, San Juan, Zacatepeques, Guatemala, o Nentón en Huehuetenango, pues esa corporación municipal tiene la responsabilidad de decir cuántas inversiones llegaron el año 2024, cuántos nuevos empleos se crearon, qué oportunidades hubieron, cuáles son las facilidades que ellos brindan a los empresarios y a los inversionistas, cuáles son las fortalezas del territorio y por ende tener su plan de ordenamiento territorial, porque solo así es como se crea el desarrollo. Por decreto nadie va a salir adelante, porque hoy se le puede ocurrir al gobierno o al Congreso decir que a partir de hoy todos vamos a ser ricos. Pues eso vamos a esperar al día del juicio y nunca va a llegar, ¿verdad, doctor? Porque por decreto todo suena muy bien. Entonces, lo que sí definitivamente tenemos que hacer, acciones muy concretas, puntuales, que nos lleven al desarrollo. Y eso ya lo han realizado otros países. Entonces, aquí no hay que inventar la fórmula del agua azucarada. Doctor Velázquez, como siempre, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo importante, lo valioso de sus puntos de vista sobre temas tan sensibles como lo es la economía en un país como el nuestro. La invitación cordial para una próxima oportunidad cuando tratemos de desarrollar otros temas y espero que sea sobre este mismo tema cuando ya en el mes de enero posiblemente, esperamos, ya tengamos aranceles cero para muchos productos. Así que le deseo éxitos en sus actividades profesionales. Doctor Velázquez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Leo, por la entrevista. Un saludo a usted, a su audiencia nacional e internacional. Nos acompañó el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico, y también a usted, como siempre, las gracias por su participación activa en este programa, cuyos insumos son valiosísimos y sin los cuales, pues, el éxito del programa no sería lo que hoy por hoy es, según los datos. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, se acante este potente micrófono de Radio Punto y cámaras también, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un tranquilo y saludable inicio de semana. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes.